Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar, por favor, la clase de hoy. ¿Podemos ver la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches, doctor. Sí, se logra ver la pantalla. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a avanzar respecto a lo que es los temas bueno, hoy nos toca hablar sobre radiología urogenital. Bueno, este es un tema quizás no tan amplio como lo quisiéramos ver, porque ya de pronto solo la radiología no es un estudio gold standard en el diagnóstico de patologías renales, pero sin embargo en algunos casos nos permite realizar diagnósticos precisos, ya sea en casos de masas ya o calcificaciones. Ya sencillamente uno de los estudios de gold estándar para el diagnóstico de patologías urogenitales es la tomografía computarizada. Pero sin embargo, aún así, podemos realizar valoraciones primordialmente en patologías donde tengan masas o calcificaciones como es la litiasis renouretral. Bueno, sin un poquito más ir redundando, de todas formas esta clase está grabado y les voy a enviar el enlace para que lo puedan observar. La radiología urogenital primero está fundamentado sobre lo que es el aspecto básico de la estructura anatómica renal y vías urinarias. El sistema urinario como tal, ustedes saben que tiene un órgano principal que tiene como órgano central a los riñones, que son dos estructuras anatómicas que tienen la función de filtrar toda la sangre ya del organismo y producir la orina o eh, eliminar los desechos del organismo, ¿no? Entonces, fundamentalmente aquellos que contemplan los productos azoados, ¿no? En este caso, urea, creatinina, y asimismo también producir un cuadro de equilibrio homeostático en cuanto a lo que es los líquidos y electrolitos, fundamentalmente en lo que cabe potasio y sodio, ¿no? En algunos casos sabemos que el riñón actúa como un efecto tampón en situaciones crónicas o en situaciones a largo plazo como una respuesta ante una alteración ácido-base, ¿no? Los riñones, por lo tanto, son la estructura inicial de los cuadros patológicos y funcionales. En algunos casos, obviamente, en condiciones normales es el punto central donde se forma la orina, desechando todos los productos azuados. En condiciones patológicas, también terminan siendo los puntos esenciales donde van a iniciar los procesos patológicos, como es la litiasis renal, ¿no? Sin embargo, los cuadros infecciosos urinarios, como ser la infección urinaria baja o alta, va en forma de retroceso, es decir, que va de abajo hacia arriba en forma ascendente. Y en algunos casos, por una septicemia, puede producirse una pielonefritis. Cosa que la ecografía difícilmente nos va a permitir realizar una evaluación íntegra de este aspecto, ¿no? Los riñones desembocan en dos estructuras anatómicas conocidas como los uréteres, izquierdo-derecho, el cual va a desembocar en una estructura anatómica inferior, central, a nivel de lo que es la fosa pélvica, el cual es la vejiga, ¿no? La vejiga termina siendo el reservorio de la orina, el cual tiene esa funcionalidad de distenderse en condiciones cuando está repleta de orina, prácticamente se distiende y a la vez adelgaza el grosor de la pared. A medida que se va deplesionando, engruesa la pared y obviamente disminuye el volumen. Y esta finalmente a nivel de lo que es, desemboca a nivel, prácticamente a nivel de la uretra. La uretra tiene una diferencia tanto lo que es en la uretra femenina como en la uretra masculina. Tomando en cuenta que los uréteres, como les había comentado en la clase presencial del día lunes, los uréteres no son visibles en una radiografía. Sin embargo, los uréteres sí pueden ser visualizados en condiciones especiales como ser la presencia de contrastes, ¿no? Y fundamentalmente los medios de contraste
yodados o la pieloureterografía retrógrada. Sabemos que los uréteres tienen 4 porciones, eso por anatomía ustedes ya lo saben, ¿no? Que tenemos una región, ¿no? Una porción lumbar que está en estrecha relación con el músculo psoas, con el inicio del músculo psoas, una porción ilíaca que está en estrecha relación con la bifurcación de las ilíacas, ¿no? De las arterias ilíacas, una porción pélvica que va ingresando hacia el segmento pélvico femenino o masculino, que habitualmente en las mujeres están en estrecha relación con la arteria uterina, ¿ya? Y en el varón está en estrecha relación con el conducto deferente y la vesícula seminal. Y una porción intramural que se encuentra dentro de lo que es la pared vesical, ¿no? Es decir, en el meato ureteral. Entonces, estas son las posiciones del uréter. La vejiga sabemos que generalmente se encuentra, es un órgano intrapélvico, ya. Prácticamente ahí estamos viendo lo que son los meatos ureterales, ya. Estos meatos ureterales llegan a desembocar los uréteres desde el segmento superior hacia la vejiga, llevando la orina hacia esto, ¿no? En algunos casos, posterior a esto, llegamos a observar la desembocadura de la uretra, ¿no? Tanto lo que son los meatos ureterales con la salida de la uretra, llega a formar una especie de triángulo, el cual se le conoce como trígono vesical. Imagenológicamente, este segmento es muy importante, ya que en este segmento se llega a producir cuadros de obstrucciones, como también incluso los famosos jets uretrales. Seguido de lo que es la uretra. La uretra masculina, la longitud es variable, debido a que la uretra masculina tiene un segmento mucho más largo, tiene un segmento preprostático que se encuentra en la región intramural de la pared vesical. Tenemos un segmento prostático que se encuentra rodeado por la próstata, y es el segmento que más frecuentemente va a llegar a producir obstrucciones por hipertrofias de próstata, como también incluso en cáncer de próstata. Un segmento membranoso que se va hacia lo que es hacia el segmento peniano, y lo que es la porción esponjosa que se encuentra rodeado por el tejido esponjoso del pene, ¿no? Que prácticamente, bueno, estos son los 4 segmentos que habitualmente se encuentran en la uretra masculina, y obviamente debido a la longitud es poco probable las infecciones de origen bacteriano, ¿no? Por eso es que los hombres no sufren, o los varones no sufren tanto así las infecciones bacterianas, infecciones urinarias. Sin embargo, las damas tienen esa particularidad de que tienen un segmento uretral, perdón, muy corto, que mide entre 3 a 4 centímetros. Las paredes son sumamente distensibles, ¿ya? Y fáciles de sondar, y debido a eso, y la comunicación con la región anal puede llegar a producir un cuadro de infección por contigüidad y contaminación de esta región, ¿ya? Entonces, estas son las particularidades del sistema urinario. Comúnmente, y habíamos hablado de eso en la anterior clase, distinguimos algunas densidades básicas, como ser la densidad de aire, grasa, ¿ya? La densidad de tejido blando, la densidad de líquido, la densidad de calcio, ¿ya? Y la densidad metálico, que es generalmente un blanco absoluto, un tono de radioopacidad absoluto. No nos interesa en su totalidad el abdomen, ¿ya? Lo que nos interesa prácticamente en cuanto a lo que es en cuanto a lo... A ver, chicos, van a estar al pendiente, por favor. Ya. Los riñones y las vías urinarias tienen una buena visualización. Las vías urinarias, hablamos solamente de la vejiga, porque obviamente los uréteres no son visibles en radiografía. Eso les había mencionado el día lunes en la clase presencial. Los uréteres son difíciles de visualizar en una radiografía simple.
pero sí podemos observar la silueta renal como también la vejiga cuando está repleta, ¿ya? Entonces, en una radiografía simple de abdomen nos permite demostrar la posición de uno de los riñones, la forma renal e incluso en algunos casos el tamaño renal, que puede estar asociado hacia un cuadro inflamatorio alrededor del riñón o incluso rodeado con líquido libre alrededor de la región renal, ¿no? La, la estructura, en este caso, una radiografía simple de abdomen de pie es la que realmente nos sirve para evaluar el tejido renal. Entonces, el tejido renal prácticamente se va a visualizar ya de manera muy clara cuando el paciente tenga un adecuado preparado de la cavidad abdominal. ¿Eso qué significa? Que el paciente debe venir en ayunas o bien utilizar prokinéticos, ¿ya? Para movilizar estos gases y pueda eliminarlos. En algunos casos, inclusive, se debe realizar un enema antes de realizar una radiografía y visualizar, obviamente, los tejidos renales, los riñones. Entonces, eso es por una parte. Una radiografía de abdomen nos permite encontrar masas, como les decía, calcificaciones, cuerpos extraños y lesiones del esqueleto en toda su integridad. Porque el hecho de que una fractura costal puede llegar a producir una lesión a nivel del polo superior renal, produciendo un trauma renal por contigüidad, ¿no? Entonces, por eso es importante visualizar las lesiones del esqueleto, fundamentalmente en los pacientes que han sufrido eventos de accidentes de tránsito. Como podrán ver en este momento, por ejemplo, acá estamos viendo el riñón y acá vemos una imagen como una especie de coliflor, ¿no? Entonces, ahí estamos observando una imagen calcificada, como podrán ver, lo voy ampliando justo acá, ¿no? Que corresponde a una litiasis renal, ¿ya? Tomando en cuenta de que esto es el riñón, ¿ya? Y en la parte superior observamos dos imágenes paralelas que corresponden a los clips quirúrgicos, ¿no? Por lo tanto, este paciente decimos que es un paciente que ha sufrido una colecistectomía laparoscópica, que es una cosa distinta también, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos permite visualizar una radiografía, ¿no? Esto es particular. Fundamentalmente, si bien nos vamos a imaginar dónde se encuentra el riñón, pero lo que definitivamente se visibiliza de forma clara y nítida es estas calcificaciones, como ustedes lo podrán ver, ¿no? Perdón. Ya. Ahora, fíjense, ahí está con otra densidad. Ahí está. Miren. Entonces, estas imágenes son bastante sensibles cuando se visualizan masas o calcificaciones. Pero después de eso, pretender visualizar algo en una simple radiografía es completamente difícil, ¿ya? Necesariamente para visualizar una estructura anatómica renal debemos hacer estudios ya contrastados. Esos estudios contrastados tienen como fundamento ya sea a través de la vía endovenosa o ya sea por vía vesical, administrar una solución de contraste radiológico. Ya, Abel Conde, la próxima me pagas. Ya sea por arriba, es decir, por vía endovenosa, se administra ya una inyección intravenosa de 50 cc de contraste yodado por vía endovenosa, ¿ya? Posteriormente se espera 5 minutos y posteriormente se realiza la radiografía, ¿no? Al realizar la radiografía, lo que vamos a ir observando a los 2 a 5 minutos ya es que este riñón empiece a pintar, empiece a filtrarse, ¿ya? Posterior a los 5 7 minutos, ya vamos a visualizar cómo el medio de contraste va descendiendo hacia lo que es la vejiga, ¿ya? A los a los 8 a 10 minutos vamos a ir visualizando cómo empieza a pintar la vejiga, formando por la orina. Finalmente, ya obviamente la evacuación se va a dar obviamente por sensibilidad del paciente, pero sin embargo ya estamos viendo el trayecto. En este caso, por ejemplo, estoy viendo una urografía intravenosa.
La urografía intravenosa consiste en administrar un medio de contraste de yodo de 50 cc por vía endovenosa y se espera un tiempo prudente entre los 2 a 5 minutos. Posterior a eso, ya prácticamente los riñones empiezan a pintar tal cual estamos observando, ¿no? Se supone que cada riñón al mismo tiempo presenta una arteria renal que nutre a ambos riñones. Entonces, en este caso, por ejemplo, debería visualizarse la silueta renal izquierda al igual que la silueta renal derecha, pero sin embargo, la silueta renal izquierda prácticamente no se ha dibujado. ¿Cuál es la conclusión diagnóstica en este caso? Hablamos de una agenesia unilateral del riñón izquierdo, ¿no? Entonces, en estos casos, ya sea en una agenesia unilateral, en un riñón ectópico, la urografía intravenosa nos permite determinar la localización de un riñón. Obviamente este estudio, si bien hoy en día, debido a que usamos más la tomografía, ya no se utiliza, pero todavía en caso de que no tengan un estudio de tomografía o resonancia, o incluso ecografía, solo tienen radiografía, realicen la urografía intravenosa que les va a permitir visualizar la localización, ¿ya? Las alteraciones en cuanto al número de riñones, incluso un cuadro de riñón en herradura, ¿ya? Entonces, esta exploración siempre debe incluir la visualización del sistema colector, es decir, todo este trayecto. En algunos casos, ya, a medida que va descendiendo, llega a borrarse un segmento, es decir, se va a ir pintando hasta acá, después ya no va a ir bajando el medio contraste, todo esto termina siendo completamente obstruido. Entonces, ¿eso qué significa? De que acá existe una masa o un cálculo que está impidiendo que el medio de contraste vaya descendiendo. Entonces, es otro criterio de diagnóstico ante la sospecha de obstrucciones por litos renales o masas o estenosis ureteral. ¿Está bien? La pielografía retrógrada. La pielografía retrógrada generalmente es un estudio radiológico que se utiliza introduciendo un catéter, es decir, introducir ya sea un ureteroscopio, ¿ya? O incluso sencillamente colocar una sonda vesical y a través de esta insuflar un medio de contraste desde lo que es desde la uretra, ya pintándola lo que es, en este caso estamos visualizando la vejiga, ¿ya? Y esto por reflujo obviamente va a ir hacia los uréteres y el sistema pielocalicial que estamos observando. Esta es una pielografía o una ureterografía retrógrada, ¿ya? Que en algunos casos puede darnos diagnósticos de agenesia unilateral, obstrucciones en segmentos inferiores de las vías urinarias, ¿no? Entonces, las indicaciones son estas, además de lesiones en uréter o lesiones a nivel del sistema colector, ¿ya? Que generalmente no son visibles a través de la urografía intravenosa, ¿ya? Entonces, en estos casos es una indicación muy frecuente el realizar ante cuadros obstructivos en segmentos inferiores o en tercio inferior de uréter, ¿ya? En todo este segmento. Habitualmente esto se realiza ante la sospecha de una estenosis ureteral. ¿Está bien? La cistografía. La cistografía es un tanto mucho más fácil que la uretrografía retrógrada, ¿ya? O la pielografía retrógrada. La cistografía no es más que un medio de radiografía contrastada con un medio de contraste de yodo, el cual se realiza introduciendo un catéter o una sonda vesical, a través del cual se insufla un medio de contraste, como lo que estamos observando en este momento, miren, a través de ese catéter, y esto permite realizar que la vejiga se distienda y que se vaya pintando. ¿Cuál es la indicación más frecuente? ¿Ya? Ante infecciones frecuentes, presencia de tumores, cálculos intravesicales y fundamentalmente lesiones a nivel del cuello vesical, ¿ya? En algunos casos, uno de los criterios de diagnóstico más frecuente de este estudio, de la cistografía, ¿ya? Es ante la sospecha de ruptura extraperitoneal de vejiga.
¿ya? En este caso, por ejemplo, generalmente en un accidente de tránsito ocurre que la pelvis, en este caso el hueso ilíaco, se llega a fracturar produciendo una, una ruptura, ¿ya? Por laceración de la vejiga, o sencillamente porque el paciente estaba con vejiga llena y alguien le da un puñetazo en la parte pélvica y le produce un estallido vesical. Y esto nos permite evaluar esa determinación, esa situación. Habitualmente, más adelante les voy a mostrar, cuando se observa una ruptura extraperitoneal de vejiga, nos da un signo que se conoce el signo en diente molar. ¿Ya? En este caso es uno de los usos más frecuentes, la cistografía. ¿Ya? La uretrografía retrógrada, bueno, en este caso es un estudio que se utiliza para demostrar una uretrografía, no ureterografía, ¿no? La uretrografía es un estudio que se realiza con el fin de demostrar una posible estenosis, ya sea de origen traumático o de origen quirúrgico, ya en el segmento uretral, ¿no? Que habitualmente se puede dar siempre en la región prostática, en esta región, ¿ya? Y la causa más frecuente son las adenomectomías transuretrales. Entonces, es decir, hay procedimiento quirúrgico que se realiza una extracción del tejido prostático a través de la vía transuretral y obviamente en su intento se lesiona lo que es la uretra produciendo una estenosis y esto llega a producir una retención aguda de orina. Y obviamente en estos casos se realiza este estudio. En algunos casos, por ejemplo, se introduce la sonda vesical y de pronto en vez de llegar hasta la vejiga se va hacia la cavidad pélvica, ¿no? Y esto se llama una falsa vía, que a través de la uretrografía retrógrada vamos a poder determinar si se ha hecho perforación de la uretra y una falsa vía hacia cavidad pélvica. ¿Ya? En estos casos se utiliza la uretrografía retrógrada. ¿Ya? Pero sin embargo, uno de los estudios más importantes, yo sé que ustedes todavía no están llevando esto, es la ecografía. La ecografía tiene una sensibilidad mucho más alta que la radiografía porque ya de pronto nos permite evaluar tanto lo que es la corteza y la médula renal, tal cual estamos observando, ¿ya? El tamaño renal, además nos permite evaluar incluso la posible filtración, ¿ya? En este caso, por ejemplo, radiológicamente lo único que logro observar, ¿ya? Es esto, fíjense, ¿ya? Una imagen calcificada. Pero sin embargo, si me voy a una ecografía, ya de pronto logro observar el parénquima renal, por si acaso este es el mismo paciente, ¿ya? Y acá me permito medir incluso cuánto mide ese cálculo en el riñón. 22 milímetros. Entonces, eso equivale a 2.2 centímetros de diámetro, pues es sumamente grande. Y este paciente debe ir hacia una litotripsia extracorpórea, más que todo para una litotripsia por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, es importante siempre complementar, ante la sospecha de alguna lesión renal, realizar una ultrasonografía. La ultrasonografía, obviamente, es el estudio de primera elección para evaluar el riñón, ¿ya? Pero, sin embargo, cuando no se tiene esto, la radiografía es el estudio complementario que nos permite visualizar estos estudios. Por ejemplo, acá podemos observar, ¿ya? Esto se denomina una litiasis coraliforme, ¿ya? El cual se da por una calcificación total de lo que son los riñones, ¿no? Produciendo incluso una visualización del sistema colector en forma bilateral. En estos casos, como son calcificaciones, visualizamos a través de la radiografía y no así tanto por la ecografía. La ecografía puede llegar a observar litos menores a 5 centímetros con mucha mejor densidad, con una mejor visualización, incluso nos permite visualizar con mejor morfología lo que es las estructuras de los litos. En este caso estamos observando un lito vesical, ya acá radiológicamente también vemos el mismo lito, ¿no? El estudio Gold Standard, ¿no? El estudio de primera elección Gold Standard es la tomografía. La tomografía, lastimosamente, no se supera ante ninguno de estos anteriores estudios. Nos permite diagnosticar desde patologías congénitas como ser anomalías de número, posición, fusión, tamaño, forma, estructura, hasta alteraciones funcionales, hasta
inclusive nos permite catalogar lesiones como son los traumas renales. En este caso, si bien por la pielografía podemos visualizar este tipo, eso es una pielografía retrógrada, ya podemos observar este tipo de imágenes. En una tomografía ya prácticamente vamos a poder visualizar que evidentemente le llega a faltar uno de los riñones. El hecho es de que si el contraste no en un lado pinta, pero en el otro lado no pinta, eso no significa de que no tenga riñón, ¿ya? Eso es algo que debemos aprender, porque lastimosamente lo que puede existir es una obstrucción en el segmento inferior que por la pielografía retrógrada no ha podido llegar hasta arriba y por eso es que no se ha pintado el riñón. O sencillamente exista una estenosis, o es decir, una trombosis de la arteria renal. Y esto va a condicionar a que el medio de contraste no atraviese a ese riñón y produzca una desaparición de esa silueta. Pero sin embargo, ¿cuál es el estudio que nos va a determinar fehacientemente si tiene o no tiene el riñón? La tomografía, como podrán ver. Acá vemos el riñón izquierdo, ya, pero sin embargo no observamos el riñón derecho, ¿no? Entonces es una diferencia sustancial que se le conoce como la agenesia renal unilateral, ¿ya? En algunos casos podemos observar esto, ¿no? Un riñón supernumerario, que es que por radiografía no lo vamos a observar, pero sí por tomografía, incluso por la ecografía, no vamos a poder visualizar, ¿ya? El riñón en herradura, si bien vamos a ver por las zonas de calcificación, como en este caso estamos visualizando, y en el caso de la pielografía, ¿ya? Sí se va a poder observar esta imagen, pero de todas formas se observan imágenes muy abstractas, ¿ya? Entonces, como en este caso, fíjense, una pielografía, se observa una imagen muy abstracta en forma de U. Sabemos que la mayor parte de las fusiones se dan en el polo inferior, cerca del 90-95% es el polo inferior, ¿ya? Y el restante es el polo superior, ¿ya? Entonces, en estos casos, generalmente siempre se debe complementar con una tomografía, el cual nos va a mostrar tanto en sus cortes axiales, sagitales o coronales, la imagen confirmando de un riñón en herradura. Algunas variantes anatómicas pueden diagnosticarse a través de la pielografía y retrógrada, ¿no? Como ser las anomalías del doble sistema colector. Por ejemplo, acá sí realmente tenemos un solo riñón, pero sin embargo tenemos doble sistema pielocalicial, es decir, doble sistema colector e inclusive doble uréter, como lo que estamos observando. Entonces son variantes anatómicas, una de las variantes anatómicas congénitas más frecuentes que un paciente puede llegar a tener, ¿ya? Entonces, esta situación también se la cataloga o se lo diagnostica a través de la tomografía. El riñón poliquístico, lastimosamente por radiografía, no se diagnostica. Lo más frecuente es realizar el diagnóstico a través de la tomografía, ¿ya? La tomografía nos va a permitir distinguir incluso entre una enfermedad quística renal o un riñón poliquístico del adulto y de la infancia. Sabemos que el riñón poliquístico del adulto se observa presencia de quistes grandes, ¿ya? Dismórficos, en algunos casos va a haber pequeños, en algunos grandes, de todo tamaño. Sin embargo, el riñón poliquístico de la infancia generalmente son pequeñitos, son menudos, ¿ya? Son muy pequeños y todos son simétricos. Entonces, y generalmente los niños ya nacen con insuficiencia renal crónica que incluso necesitan diálisis al nacer. A diferencia en el adulto, ya que generalmente se da por una condición autosómica dominante, obviamente en estos casos ya de pronto durante el transcurso de la evolución de la enfermedad llegan a producir igual insuficiencia renal y en algún momento deben asumir una terapia de reemplazo renal, hemodiálisis, o ya de pronto sustitución del tejido renal, es decir, un trasplante renal, ¿ya? Los reflujos vesicouretrales no son criterios de diagnóstico por radiografía, pero sin embargo sí son criterios de diagnóstico por ecografía, ¿ya? La ecografía tiene mucha más alta sensibilidad ante un reflujo vesicouretral que generalmente se va a dar por una obstrucción en algún segmento del uréter, ya sea por un cálculo renal o por una estenosis ureteral.
el cual va a producir una obstrucción en ese segmento y obviamente la orina se va a ir acumulando, produciendo una dilatación de la uréter proximal, perdón, y dilatación del sistema pielocalicial tal cual estamos observando, produciendo esa imagen que se visualiza como que generalmente es conocido como reflujo vesicouretral, que en ecografía vamos a observarlo una imagen de esta forma. Es conocido como una ectasia pielocalicial. La clasificación del trauma renal, como les decía, habitualmente se realiza a través de tomografía. No tiene mucha utilidad la radiografía, salvo ante la sospecha de líquido libre intraabdominal. Lo que vamos a observar es la presencia de líquido libre en la línea grasa properitoneal, que se va a ensanchar de la pared abdominal hacia las paredes ya sea de la asa ascendente o del colon descendente, ¿no? Entonces, eso es un criterio radiológico que nos va a orientar hacia posible líquido libre intraabdominal, pero sin embargo no nos dice que es un trauma renal. El trauma renal se diagnostica fehacientemente a través de la tomografía. La tomografía cataloga en 5 grados el trauma renal. En este caso, un grado 1, hablamos de una contusión simple de la corteza renal, tal cual observamos, ¿ya? Que no presenta ningún tipo de laceración de la corteza renal. Ya existe una pequeña hematoma que no genera mucha repercusión. Un grado 2 ya tiene una acumulación de un hematoma mucho más grande, subcapsular, ¿ya? Además asociado, como podrán ver, a laceración del parénquima, ¿ya? Hacia la corteza renal, ¿ya? Un grado 3 no solamente ya es corteza renal, sino se va hacia la médula renal y también el hematoma ya es mucho más grande. Un grado 4 se va desde la corteza, la médula y se va hasta el sistema colector, ¿ya? En este caso, como se va hacia el sistema colector, en un grado 3 y un grado 4, puede existir extravasación de orina, conocido como el famoso urinoma, que es una lesión acumulativa encapsulada de orina en el espacio peritoneal. Y un grado 5, existen múltiples laceraciones de diferentes grados asociados a laceración completa o parcial del pedículo renal. En este caso, una laceración o sección parcial o total de la arteria renal, vena renal y el uréter. Entonces, eso es un grado 5. Un grado 4 y un grado 5 necesitan sí o sí en forma electiva realizarle una nefrectomía, mientras el resto puede solucionarse por un mecanismo de packing, es decir, empacar con dispositivos, que en este caso con gasas, al riñoncito y tratar de cohibir la hemorragia y de esa forma esperar a que cicatrice, se regenere por sí solo, ¿ya? Entonces, esas son algunas condiciones. Y esto es lo que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, cuando ya sea de forma espontánea, por un golpe directo en una vejiga repleta, o ya de pronto por una fractura que se origina a nivel de lo que es la pelvis, ¿ya? Puede producir una laceración directa o indirecta, produciendo la extravasación de orina ya en el espacio peritoneal. Entonces, esta condición, administrado un medio de contraste, va a mostrar esta imagen que ustedes están logrando observar. Si yo lo delimito, quizás me voy a ir pasando de lado. Miren, si yo delimito mi imagen de esta forma, acá puedo observar como si fuera un diente molar, ¿no? Entonces, logramos observar ahí justamente un dientecito, el diente molar. Este signo del diente molar, ¿ya? Tanto radiológicamente como ecográficamente, perdón, tomográficamente, porque tomográficamente acá de igual forma observamos la misma imagen, el signo en diente molar. Este signo del diente molar es un signo radiológico patognomónico de ruptura extraperitoneal de vejiga, ya sea por radiografía o por tomografía. Fíjense, esta es la vejiga, acá está la ruptura, y a través de la ruptura ha producido un refuerzo, un realce de todo el perímetro de la vejiga, produciendo ese signo
conocido como el signo en diente molar. ¿Ya? Entonces, esos son las aplicaciones más frecuentes de la radiografía como tal. La radiografía, lastimosamente, no tiene tanta utilidad como la ecografía o la tomografía en explorar el sistema renal. Pero, sin embargo, como podrán ver, existen algunas aplicaciones que podemos realizarla bueno, pues raras veces vamos a ir utilizando, ¿no? Y estas, por ejemplo, el signo en diente molar es un hallazgo incidental. Ante la sospecha de un trauma abdominal, el paciente presenta dolor abdominal y obviamente el médico solicita una radiografía simple de abdomen y observa esta imagen que se le conoce como el signo de diente molar y asociado a una fractura de la pelvis, es decir, del hueso ilíaco, en este caso el izquierdo. También puede producir una fractura. Fíjense, en este momento no solamente es la fractura del hueso ilíaco, sino también del segmento ya del pubis. Ya, ahí está, ¿no? Y este segmento es la que probablemente ha producido esa lesión. ¿Ya? En el plano urinario vamos a ir hablando que la próstata, lastimosamente, no se visualiza por radiografía, pero sí por ecografía. Tomando en cuenta que la glándula prostática llega a pesar entre 15 a 20 cc como máximo, o 20 gramos es el máximo, ¿ya? Mayor a 20 gramos ya se habla de una hiperplasia o un crecimiento, ¿ya? Ya de pronto las hiperplasias van desde un grado 1 hasta un grado 4, tomando en cuenta que un grado 1 se encuentra entre 20 a 29 gramos o cc, que donde habitualmente se asocian a cuadros infecciosos. Y un grado 2, un grado 3 y un grado 4 son propios de hiperplasia benigna de próstata e inclusive un cáncer de próstata, ¿no? En este caso, la ecografía es bastante útil para determinar la exploración, el tamaño de la próstata, a su vez también inclusive las características morfológicas de la próstata. Entre más lobulado, mayor el riesgo de visualizar un cáncer de próstata. Entre más fino en los bordes, entonces estamos mayor porcentaje de que estamos ante una hiperplasia benigna de próstata. ¿Está bien? Entonces, esta es una radiografía. Si bien es un tanto difícil visualizar por el marco colónico ascendente, el colon transverso, el descendente, que difícilmente nos permite visualizar el riñón como tal. Pero sin embargo, en este punto logro observar el riñón justo acá y en esta parte interna observo lo que es una calcificación que corresponde a una litiasis renal. Ecográficamente lo que voy a ver es esta imagen que ya les había mostrado anteriormente, ¿no? Entonces, siempre la radiografía se debe confirmar con una ecografía cuando estamos hablando de un cuadro renal. Y si no tenemos, si tenemos una tomografía al alcance, bueno, pues antes que la ecografía se debe realizar siempre una tomografía. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, con eso acabamos la clase de hoy. No sé si alguien tuviera alguna pregunta, duda o inquietud. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? ¿O les quedó todo claro? Hola, ¿están vivos? Sí, doctor. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos la clase de hoy. La próxima semana, por favor, el día lunes va a ser presencial, el día jueves de igual forma va a ser virtual. El día lunes, el día martes, ¿verdad? El día martes los espero a las 19:45, por favor sean puntuales, ¿está bien? Bueno, nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego. En un momentito les voy a subir el video.